Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Estamos en la sesión número 10 del taller de Rust en castellano, algo muy necesario. Y ya hemos hecho una investigación completa de las características de la biblioteca estándar del lenguaje, las cosas más importantes, la forma de escribir código, los comandos de cargo, que es el sistema para gestionar los proyectos. Eh, Hemos revisado digamos, el 80% de las cosas más importantes. Hay algunos comandos de cargo que no hemos visto, como el generador de documentos. No hemos entrado en temas de test todavía, porque nos hemos dedicado a estudiar eh, el lenguaje y sus características principales que ofrece. La siguiente capa que nos interesa ver en cuanto a sintaxis y características es lo que es el mundo asíncrono, o la creación de concurrencia, que es muy similar a lo que son los hilos, threading, pero podemos decir un poquito más flexible, en que vamos a poder crear eh, distintas líneas de trabajo que van a estar gestionadas por un controlador, que va a ir revisando cada una de estas líneas, y a veces cuando estas líneas tengan alguna operación de tipo await, que es la acción que voy a remarcar acá, va a pasar a operar la otra línea. Entonces, yo he trabajado con principalmente Python con async. Prácticamente todos los lenguajes importantes de la actualidad tienen implementado el tema de la concurrencia con async. Y si bien cuando uno ya lleva práctica con esto, no es complicado, sí tiene su complejidad, porque eh, tiene la forma de trabajar con esta funcionalidad o esta característica no es tan directa como la forma de trabajar con unas funciones síncronas, que es lo clásico, lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, primero vamos a revisar un poco de los conceptos o teorías de todo este mundillo que se nos abre, y por qué usar y cuándo usar. Vamos a abrir algunas ideas para establecer el criterio que nos permita determinar cuándo activar esta área del conocimiento y aplicarla en nuestro código. A continuación vamos a hacer una revisión de lo que nos ofrece la biblioteca estándar, o sea, Rust solo, que sí ofrece la característica de async, pero lo básico. Y para poder usar bien estas cosas con lo básico es un poquito difícil. Entonces, para facilitarnos la vida, existen por lo menos dos crates importantes, que es lo que creo que vamos a alcanzar a ver. Uno es async-std, que es lo mismo que implementa std, la biblioteca estándar, solo que con async. Es como la misma sintaxis, solamente que hay que saber usar async y await donde corresponde. ¿Por qué? Porque entre medio hay un trait, que ya sabemos lo que son los traits, que se llama future, o future en inglés. Y además hay otro crate que es futures, que es para gestionar estos hilos virtuales, podemos decir. Entonces, para diferenciar, está el thread, y por otro lado el async, que podemos decir son muy parecidos, y vamos a ver que en el código se parecen bastante, pero el thread es un hilo real y el async
levanta hilos virtuales, por decir de alguna manera. Y podemos decir también que el thread no tiene gestión más allá de la que uno haga en concreto en el código, y los async se gestionan. ¿Cómo se gestiona? Con un events loop, que es el gestor de eventos de async, que va a permitir a la operación determinar cuando uno de estos hilos virtuales está esperando a wait. Recordemos que a wait del inglés viene esperanding, ya, por algo que tiene que recibir. Y ahora eso nos levanta una intuición de cuándo usar o cómo usar. ¿Sí? Intuición, ¿ya? Entonces, con esto ya más o menos claro, sabiendo que se parecen, pero hay ciertas diferencias que vamos a aprender a discriminar y a utilizar, que hay que establecer un criterio de cuándo ocupar una u otra. Vamos a aclarar de que teniendo un recurso computacional, esto nos permite la posibilidad de entender que, dado ese recurso, que es un trozo de ejecución a lo largo del tiempo, ahí, cuando levantamos un hilo virtual o async, lo que estamos haciendo, estamos definiendo que exista dentro del recurso que va a ser gestionado un hilo ahí que va a operar, digamos, una función específica, pero va a ser una función de tipo async, ¿ya? Y podemos levantar muchas, pero en este caso vamos a hacer el ejemplo con dos. ¿Ya? Entonces cada vez que se ejecuta código, en algún momento ese código levanta una consulta o genera una acción, vamos a ponerle un punto negro, que va a ser una acción de tipo await o esperar por algo. Puede ser una consulta a una REST API que puede demorarse, digamos, un segundo, pero mientras está esperando que retorne la respuesta de esto, porque el código aquí no puede continuar ejecutándose si necesita de la respuesta, entonces va a esperar. El otro hilo virtual va a ser accionado por el gestor. Digamos, hay una máquina gigante acá que es un ojo, que es el gestor que mira para todos los hilos, ¿ya? Entonces, en cuanto se levanta, se acciona este await, que es el esperar, el loop o el ojo va a ver esto y va a permitir que el otro hilo empiece la ejecución de su código. Ejecuta su código y en algún momento va a levantar una await, que también puede ser una lectura a base de datos, ¿ya? Y una lectura a base de datos puede ser un montón de información que se puede demorar 3 segundos y va a permitir que el gestor, que dice, hay una await que está esperando acá, levante y que el otro hilo virtual que ya recibió el dato continúe la ejecución del código con los datos. Entonces, bajo esa idea, nos va a permitir
realizar o escribir código que dentro de un recurso de manera muy eficiente va a permitir realizar un montón de acciones que podemos decir a ojo humano que es en paralelo, entre comillas, pero esto es asíncrono y concurrente. Entonces, con un recurso que sería un hilo real, vamos a poder levantar muchos hilos virtuales que van a ser gestionados por un gestor, el que llaman el runtime, y va a poder determinar o discriminar cuándo activar un hilo con la ejecución de su código correspondiente. Entonces, con esto en mente, vamos a pasar a hacer una revisión de la sintaxis. Y hay varios lenguajes, o muchos, de los que yo cacho. Tenemos JS con sus promesas, promise, y también tiene el tema de async await. Está Python también, que no se llaman promesas, sino se llaman corrutinas, que son las funciones asíncronas. Están las tareas, en que el event loop agenda una serie de tareas que son futures, y también opera bajo la sintaxis async await. ¿Y qué tenemos en Rust? Tenemos las async funciones, que también podemos llamarles corrutinas, en que luego de eso, cuando las vamos a usar, pasan a ser futures, o también podemos llamarle tareas, ¿ya? Pero el objeto que usa Rust es future, porque implementa el trait future, ¿ya? Y también ocupa async await. Entonces, si has ocupado en algún lenguaje esta sintaxis o esta forma de programar asíncrona, y se ha logrado entender bien la operación de esto, que es básicamente como lo vimos acá, entonces ya podemos empezar a entender cómo operar con este mundillo. Lo siguiente que vamos a ver la biblioteca estándar de Rust con async, que tiene un par de elementos que nos va a permitir escribir código async. Entonces, primero, definir funciones, y creo que últimamente ya se pueden definir traits asíncronos, más traits específicos que tengan async. Y segundo, el trait future. Tercero, la lógica de operación. ¿Ya? Y esto es la base para poder ya tomar mano de los otros recursos, que son los create futures y async std. Entonces tenemos que entender lo siguiente, de que tenemos una función async
función, y esa en el código, cuando la llamamos, estamos creando un future. Y eso no se ejecuta hasta que le decimos en el código que la termine de correr, run. ¿Ya? Y vamos a ver cómo se hace. Entonces, antes en las funciones síncronas o las operaciones síncronas tenemos función, la declaración y correr y run. Ahora tenemos como un paso un poco más burocrático, podemos decir, pero lo bueno que nos va a permitir declarar un montón de operaciones para ocupar un recurso. O sea, el recurso disponible va a trabajar más, va a operar más, y vamos a tener un mejor uso de la energía y todo lo disponible, ya que va a poder discriminar y operar varias acciones en un mismo tiempo, recurso, en una misma línea, un mismo hilo. Con esto ya vamos a revisar revisión de la web. Revisión. Entonces vamos a hacer una revisión de la web acá. Ya, entonces ¿dónde estamos? Acá. Rus Async, lo básico. Entonces hay un libro específico de Async que, bueno, no está completo. ¿Y por qué no está completo? Porque, bueno, quienes documentan esto todavía no le ha dedicado el tiempo a completarlo, pero no es necesario porque hay otra documentación, que es la de Async STD, que sí tiene como mejores herramientas para el uso de esto. Entonces, bueno, aquí nos explica en inglés lo que les conté, que más o menos cómo opera y las diferencias. Aquí habla de las corrutinas, el modelo de actor, el event driving, ¿ya? Y todo, las diferencias. Y vamos a ver aquí menciona el trade future, la sintaxis async await, el crate futures, que es importante para el uso de esto, y también los runtime, que proveen ya herramientas más completas para la operación de async. Y ya con esto, terminando de aprender la lógica básica de async, ya podemos lanzarnos a hacer algunos proyectos específicos o investigar más las herramientas, los elementos que tienen los sistemas operativos, y por ejemplo acceder a una base de datos o sistemas de comunicación, lo que sea. Ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué nos recomienda? Nos recomienda de que, bueno, un proyecto que vaya a ocupar Async, llame a futures. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a llamar a una creación de proyecto. Entonces, aquí vamos a abrir nuestro editor favorito.
y ya. Vamos a ponerlo al lado. Entonces, sesión 10. Sesión 10. Y no tengo nada todavía. Vamos a crear un proyecto. Cargo new. Aprender async. Ya, ahora sí. Aprender. Ahora sí. Vale. Y vamos a ver esto. Entonces, como ya sabemos, cuando creamos un nuevo proyecto tenemos esto en vacío y podemos agregar a mano futuros el crate que vamos a necesitar, y en nuestro caso vamos a necesitar el crate que se llama futures, y la versión crate futures ahí 0326, que sería la última estable. Es una forma de hacerlo, pero la forma con la herramienta cargo sería acá, cd aprender cargo add futures. Bien. Y lo bueno de cargo es que además descarga el crate que está buscando o que estamos solicitando. Está haciendo fetching. Y lo que resulta del fetching es que llamamos futures, pero sin otras features o características extra. Por ejemplo, acá los puntos en rojo nos dicen hay una feature que se llama thread pool, que lo que vimos en el pasado fue thread, y hay un elemento que se llama thread pool, que es un gestor de threads, ¿ya? Y no lo tenemos activado. Y así, en la misma documentación se puede revisar los features que se pueden activar o no. A ver, ahí. Bueno, y aquí están precisamente los features que habilita futures. Entonces, como ven, poco a poco podemos ir revisando lo que es la documentación de este elemento. Ya, entonces acá cargo todo, lo vamos a refrescar y me aparece futures. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a hacer la revisión de esto, lo vamos a dejar ahí. Del código lo vamos a programar un pequeño programita asíncrono para ir aprendiendo la sintaxis, y tenemos que vamos a usar de futures
el ejecutor y una función que se llama block on, y esa función va a ser la que va a llamar un objeto, porque RAS entiende objetos que tienen implementados ciertos traits, y un objeto que va a ser un calable, un colable, una función que tiene implementado fnmut, pero el trait fn o fnmut, pero además tiene que tener implementado future, el trait future. Y para hacer entender a RAS o al compilador o al RAS Analyzer que estamos ante un trait future, tenemos que ponerle la palabrita async, y lo vamos a escribir en castellano, así tal cual, sin entrada, sin salida, pero con un print. Hola mundo asíncrono. Entonces acá, en vez de poner el hello world clásico, vamos ahora a llamar un futuro. O sea, esto se va a agendar para que la ejecución se realice, y es muy similar, como vimos, a los hilos. Hola mundo. Y esto no es que se vaya a ejecutar, sino ahora, en este punto, sino cuando se llame a ejecución. Y llamar a ejecución se hace con block on future. Entonces nuestro tradicional main sigue siendo un tradicional asíncrono, pero dentro estamos llamando un futuro que se ejecute cuando llegue al punto de block on, ¿ya? Y eso es muy común y se va a ejecutar como si fuera algo asíncrono, pero la gracia que tiene es que al ser asíncrono va a poder correr muchos de estos hilos virtuales en un mismo recurso. A continuación vamos a hacer la revisión de precisamente la función block on para entender qué es lo que hace. Hay una block on y una block on string, de ahí vamos a meternos en eso. Entonces, ¿qué es block on? Es una función que recibe un futuro, ¿ya? Y entrega la salida del futuro, y además dice corre un futuro para que se complete en este hilo específico. O sea, podemos combinar hilos con asíncrono también. Esta función hace un bloqueo del hilo y llama a lo que es la coroutine, y dice usa un pool local, recomienda usa un local pool para tener un control más preciso de las tareas que se van a levantar. Que es un local pool. Un local pool es una estructura, ya, un objeto que dice es un pool de tareas para un hilo único para gestionar los futuros hasta que se complete. O sea, podemos tener varios futuros en el local pool y meterlos ahí para que se ejecuten, y va a entregar su resultado. Acá hay un ejemplo. Entonces, por lo que vamos entendiendo acá de la documentación, en Futures hay un área que se llama Ejecutor, que entrega los ejecutores, y el más básico es el block on, que permite correr un solo futuro. Pero también hay un local pool que nos va a permitir asignar varios futuros a la vez. A ver. Aquí hay un ejemplo de lo que podemos tener. Local pool va a mutar,
tiene que ser mutable para ir agregando distintos futuros. Ese pool tiene una herramienta que se llama spawner, ¿ya? Y ese spawner va a ejecutar distintas corrutinas como futuro en adelante. Y ese spawner tiene que estar aquí mismo, spawner, ahí está. El spawner es sobre sí mismo, ¿no? Y es el que va a permitir levantar las distintas acciones. Eso es lo que hace básicamente. Ahora vamos a hacer distintas acciones un poquito más complejas, como encadenar distintas funciones asíncronas o corrutinas, para que no sea un solo y simple hola mundo. Entonces vamos a tener async, función, aprender y cantar. Estoy haciendo el mismo ejemplo en la documentación, solo que en castellano. Cantar. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Define una canción igual aprender canción. Y esto va a ser una función asíncrona. Entonces, una función asíncrona o corrutina dentro de una función asíncrona se llama así, llamando la acción. Esto es el futuro, y ese futuro esperarlo, ¿ya? Es ejecutar el futuro y esperar a su resultado. Y luego a cantar canción. ¿Y qué canción? La canción que acabo de crear. Y eso también es asíncrono, entonces va a ser un awaits. Y luego voy a definir un async main, o sea, una función principal que va a llamar todas estas cosas. Entonces voy a definir un futuro 1, aprender y cantar. Ahí. Voy a definir un futuro 2, que es la función danzar. Y como ven, el RAS Analyzer me está diciendo ahí que estoy entregándole un futuro. Y finalmente voy a ocupar otro elemento de futures, que es join, que dentro, esto es una macro, dentro seguramente usa el local pool que acabamos de revisar, y acá le entregamos la lista 1 a 1 de los futuros. Y esto no se va a ejecutar hasta que tengamos definidas estas que están en rojo. Pero acá abajo vamos a llamar, vamos a borrar estas dos, vamos a llamar block on. Ahora sí, en el hilo principal vamos a correr async main. Y async main no existe, tengo que llamarlo. Ajá. Entonces, async aprender canción debería ser una función asíncrona que me entregue el nombre de la canción. Podría ser nombre de canción. Tírense un nombre de canción. Ya, la cucaracha. Caracha. Ya. Y eso lo voy a transformar un to own. Ya. Y lo va a hacer string. Entonces, aprender canción ya está definida. Y cantar canción. Async función cantar
canción. Y esto es interesante porque puedo tener nombre canción str. Puedo tener acá una, por ejemplo, búsqueda a base de datos por el nombre canción. Entonces podemos decir let lyrics, que es la letra, buscar en db canción. Entonces, y como una búsqueda a base de datos es asíncrono, o debería ser asíncrono, en general le voy a tirar una wait. Y como es RAS, habría que ponerle un wrap para hacerlo así. Pero nuestro ejemplo no debería ser tan complejo. La cucaracha y que sigue ya no puede caminar, ¿cierto? Ya no puede caminar. Entonces aquí tengo un string que básicamente let lyric, y voy a imprimir el lyrics. Ya, o sea, voy a cantar la canción y aprender canción, tiro un string, cantar canción, ya, y aquí RAS me dice no entregue el string sino entrega la referencia. Y finalmente danzar, que debería ser otra coroutine, async función danzar, y vamos a ponerle print ln estamos danzando. Ahí. Y nada más. Entonces ahora de esto tenemos un montón de funciones asíncronas o corrutinas definidas, están encadenadas. La función principal llama como futuros las otras funciones, y acá se hace un join. Y acá me está diciendo algo. Vamos a ver qué hace el join. Entonces efectivamente hay futures join, que sería esta, y es una macro que realiza post múltiples futuros simultáneamente, ya ejecuta varios futuros a la vez. Y no sé por qué me está tirando este verde, que es proc macro not expanded. Bueno, ahí vamos a entender si ya, pero esto, como ven, es un encadenamiento de funciones asíncronas que también pueden ser modeladas en módulos, archivos, directorios, como ya lo hemos hecho en algún otro ejemplo anterior, pero en este caso, como son cosas tan sencillas, no vale la pena tirarlo. Y vamos a correrlo. Al correrlo con un run, vemos lo siguiente. Dice aquí un aviso, un warning, ayuda. Si esto es intencional, prefix con underscore. Canción. Ya, canción. Vamos a hacer un print, porque no se estaba ocupando la variable. Ya, ahí. Título, canción. Ahí consumo la canción. De nuevo. Ya. Y genial. Entonces
me imprime el título La cucaracha, parte de los versos de la canción, y finalmente el aviso estamos avanzando. Que ya en cosas reales podrían ser operaciones a base de datos, mostrar un video, una imagen, lo que sea posible. Y bueno, eso es lo básico de Async. Pero no nos va a bastar con esto, porque hay más. Entonces está este Crates Futures que como ven nos facilita un montón el uso de estas funciones asíncronas, estos hilos virtuales, pero tenemos que entender un poco más cómo se construye esto para no enfrentarnos a algún problema futuro de no saber qué estamos programando. Entonces, volvamos al libro de la documentación básica de Async y tenemos el ejemplo, nos están dando súper bien. Bueno, en el ejemplo no implementan bueno, ahí están, pero nosotros le pusimos algo. Ya, esto es importante. El trait future. Todo objeto que implemente el trait future va a poder eh, eh, correr, correr o ser async, utilizar la sintaxis async. Y aquí hace un ejemplo de definir un trait que se llama simple future y un objeto poll que va a implementar simple future. ¿Ya? Y ese simple future se va a implementar así. Eh, esta estructura socket read va a implementar poll con el trait simple future y va a ser así. Requiere entregarle un wake, ¿ya? Que es el gestor de asincronismo. Ahí vamos a revisar el trait future en sí. Y así. Entonces acá hay otra estructura que tiene dos futuros y también implementa simple future con esos dos futuros, que es un generic. Estos son generics, son nombres de objetos. Y también implementa poll. Entonces en general el trait future tiene que implementar la función poll. ¿Y qué tiene que hacer poll? Usar bien wake y entregar este objeto poll de self object. Bueno, estos ejemplos para comenzar a estudiar async no es tan simple, sino hay que darle varias vueltas porque vamos a revisar Rust trait future. Vamos a hacer una revisión de trait. ¿Ya? Entonces este es el trait que nos va a permitir hacer que las cosas con que trabajemos sean async. Y que dice un futuro representa una computación asíncrona, o sea, la computación asíncrona es una característica que tienen algunas CPU. No toda CPU, no todo chip va a ser o va a permitirte programar asíncrono, pero en general un computador, servidor o lo que sea, sí. Los Raspberry Pi también. Y los Raspberry Pi tienen procesadores ARM, creo, y la mayoría de los celulares tienen procesadores ARM, o sea, básicamente el 99% de los chips actuales con un procesamiento decente, 32, 64 bits, sí soportan async. Y si no soporta async, debería soportar threading o hilos, ojalá. O si no, un solo hilo síncrono para chips como Arduino. Pero por eso hay que tener criterio y saber decidir cuándo, cómo y por qué. Entonces, esto es importante. El futuro, el trait futuro,
nos pide que implementemos poll, ¿ya? Que va a tener dos elementos. Va a tener el self, pero el self no es el self solo, sino va a ser un mutable del self que podría cambiar porque se le van a agregar cosas o va a cambiar con su tamaño en el espacio de direcciones o el espacio de memoria, pero va a ser pineado, ¿ya? ¿Qué quiere decir pineado? Que sea fijado a un espacio de memoria, a un contexto, que no va a poder meterse ese objeto a otro contexto. O sea, en el hilo de ejecución donde se va a levantar, ahí va a vivir y no va a poder ser cambiado o movido. Ya hemos ocupado move a otro lugar. Y cxContext es otro objeto que lo vamos a estudiar. Entonces vamos a ir uno a uno. Pin. Como ya dije, pin es un objeto de la biblioteca estándar. Lo vimos de soslayo hace un par de sesiones, pero ahora vamos a revisarlo. Es un smart pointer, pero pinned, o sea, fijado, que encapsula un objeto y lo fija a un espacio de memoria y contexto. Y para poder mover el objeto tenemos que hacer la acción unPin. Y unPin es un trait que nos va a permitir liberarlo del pineo, ¿ya? Y además aquí hay una documentación del módulo pin y nos explica qué es lo que hace, ¿ya? Nos dice por defecto todos los tipos de enras son movables, o sea, se pueden mover entre espacios de ejecución y permite que pasen por valor o por un puntero, etc. Pero cuando ya está pineado, entonces es fijo y nos va a rechazar. Es como esto es un elemento o una característica muy específica de RAS que hasta el momento de lo que he hecho no lo he ocupado, pero bueno, hay que saber que existe, si es que se necesita, y entender dónde existe y cómo se usa. Como ven, acá en lo que es asincronismo existe pin por detrás, pero nosotros ocupamos en el código, no lo vemos directamente, está ahí. Y acá en estos futures es que ya se pinea el objeto y se ejecuta en el hilo específico. Entonces ya sabemos que es el pin, sabemos que es mutSelf, es el objeto que va a ejecutarse y va a poder, en referencia, va a poder cambiar. Y context, vamos a revisar qué es context. También pertenece al mundo de las tareas, task, y define el contexto de la ejecución de la tarea, ¿ya? Y ese context provee acceso al Wacker. Y el Wacker es un objeto que permite gestionar la ejecución de la tarea en sí. Una cosa es el contexto, otra cosa es el objeto que va a gestionar la ejecución. Y este Wacker implementa ya, clone, send y sync. Y esto porque permite para permitir el trabajo entre los hilos. Y eso es lo que hay que saber como de las tripas de lo que es asincronismo en lo que ofrece la biblioteca estándar de RAS. Pero no vamos a preocuparnos de esto, porque ya es como complejo o de bajo nivel. Es bueno darle una revisada. Acá hay ejemplos como arc, mutex, char state, de cosas ya como muy específicas de la programación a bajo nivel de un objeto que sea asíncrono. Para poder crearlo como asíncrono, un objeto que definamos, sabemos que está aquí la documentación, pero en general lo que uno debería hacer es ocupar las funciones directamente, ocupar futures, que es el crate básico para correr estos elementos async. Y lo siguiente que vamos a ver es
async std. Entonces esto ya está, y lo siguiente sería, se me apagó la tableta. Va quedando más o menos claro el concepto, la idea de async. Ya, entonces hay un cráter que se llama async std. Ya. ¿Y qué es lo que hace? O lo que dice que hace es Rus con async y un montón de elementos como file, operaciones de entrada-salida, etcétera, etcétera. Todas ahora van a ser async, y las mismas funcionalidades que tiene RAS para leer, escribir, acceder a datos, consultar, van a tener que extenderse con un await. ¿Ya? Y esa es la idea básica de async std, y vamos a hacer la revisión en su web. Entonces RAS async std. Podría decir que async std es como el fundamento o la base para entrar a trabajar con otros ecosistemas, porque si nos imaginamos como si fuera una capa RAS async std sería como una otra capita async en que los objetos que viven en RAS pasan por async std, en que habría que añadirles el await. Y además hay otra capita después que es la que yo encuentro más interesante aún, que sería la capa del ecosistema Tokio, como la chica de la serie La Casa de Papel, no, Tokio, la ciudad. Y esto trae varias cosas. Tokio tiene sistema de login o tracing, muy interesante. Sistema de comunicación gRPC, Tonic, y varias cosas más. Entonces, entendiendo cómo operar con esto, vamos a poder llegar a Tokio con la mente bien limpia y clara para poder ocupar esas herramientas. Entonces vamos punto a punto. Ya. ¿Qué nos dice async std? Async std es la versión std de la biblioteca estándar de RAS. Nos dice que implementa los mismos tipos de std con future y stream, y las primitivas, las macros, IO, multithreading y otras cosas. O sea, lo mismo que hemos programado con RAS normal, con async std podemos programarlo igual, solo que hay que añadirle la parte async. Y está disponible en Krates, puede ser accesible en tanto como leer la documentación. Hay un montón de módulos de async, hay macros que son las que nos interesan, prelude. En RAS hay una característica de muchos Krates que son que se llama el grupo prelude, que nos va a permitir cargar todo, como características del cráter, con prelude así, prelude asterisco, y carga todas las cosas más importantes del cráter, como algunos
traits que tiene, que va a pedir que estén ahí, aparezcan importados, etcétera, o elementos básicos. Entonces, ¿qué hace en general una llamada prelude? Y en la documentación debería decir exporta con estas llamadas, estos objetos que son básicos para usar el sistema de async std. ¿Qué más? Estos son las macros que ocupan. Print, bueno, algunas cosas no están estables, entonces se ocupa la funcionalidad de RAS básico. Y aquí, ya, como ven, así que print con await. Entonces todos los objetos y elementos de async std van con await. ¿Qué hay? Hay ejemplos, ¿ya? Que eso es lo que deberíamos empezar a ver. Entonces, manos a la obra. Vamos a crear otro ejemplo. Y vamos a llamar aquí cargo new aprender async std. cd aprender aprender cargo new aprender async std. Y está. Entonces es otro proyectito que vamos a revisar, a aprender. Ahí está. Y el cargo toml está ahí. Lo primero que deberíamos hacer es añadir async std. Y vamos a ver rus krates async std. ¿Cómo llamar? Entonces está la página de krates.io y vamos a añadir async std y vamos a copiarlo. Ahí. Ahí sí. Entonces, bueno, fue muy rápido. Y estos son los features que vienen por defecto. Y hay algunos otros que deberíamos poder activar o desactivar. En este caso, como ven, hay unos features de Tokio que nos permiten conectarnos con Tokio también. Pero como todavía no vemos Tokio, no vamos a activarlo. Deberíamos poder llamar a este, que se ve interesante, Futures Core, Attributes, Docs también. Entonces vamos a hacerlo con "-f", Futures Core. Si queremos agregar otro, "-f", async attributes, el process, async process también, "-f", async process. De ahí vamos a ver qué nos ofrece. Y ahí está. Claramente el que no recomiendo activar es unstable, pero vamos a ver poco. Entonces aquí nos dice características: moderno, construido sobre la base future, y el sistema async await, la sintaxis. Tiene un thread pool, un runtime que se encarga de gestionar esto de los hilos, y bueno, la documentación que está muy buena, etc. Ecosistema, aquí en la página de Krates, ahí nos muestra a veces que cada Krates tiene algunos otros Krates asociados que ocupan async std, para que veamos que se ocupa bastante, que hay confianza en el proyecto, etcétera. Hay cosas bien buenas.
Bueno, hay un web framework, WebSockets y cosas. ¿Qué más? Eso. Entonces vamos a volver a la documentación de Async STD y vamos a ver qué son los features. Acá algunos features son unstable, entonces no se activan. Cuando activamos los features unstables, podemos usar ya las funciones o las macros unstable. En este caso esta es un unstable, entonces al llamar el feature unstable podríamos ya ocupar eprint, pero no queremos. Tenemos que enfocarnos en lo estable siempre, recomendado. Y acá, compatibilidad con Tokio. Ok, con Tokio 1. Compatibilidad con Tokio 02. Ya, hay algunas versiones de Tokio que han cambiado drásticamente, parece, y hay compatibilidades con eso. Entonces en general debería ser con Tokio 1 si estamos usando Tokio, la última versión. Ahí y ya. Entonces nos vamos con los ejemplos para ver las diferencias con lo anterior. Vamos a ver que se haya actualizado. Yes. Entonces, cuando llamamos a un crate con su versión y algunos features extras por defecto, entonces van a aparecer aquí, que es precisamente lo que activé. Ahora nos vamos al código src y main, ahí. Y yo creo que sería buena idea hacer el mismo ejemplo anterior, el de la canción, pero con async std. Entonces estamos aquí y vamos a activar un ejemplo. Entonces vamos a llamar async std el preludio con los tipos y funcionalidades básicas de async std. Y vamos a fijarlo para que vamos a ver. Ok, arriba. Ya, entonces vamos a definir de nuevo una funcioncita. Hola mundo, println hola mundo async etc. Entonces ahora con eso. Y ahora es diferente, no vamos a llamar block on, sino esta etiqueta que interpreta, que el compilador de Rust va a interpretar, estoy usando async std. Al tener esta etiqueta o este decorador, como le llamamos en Python, va a decir, esta función async main va a ser el main en concreto que voy a correr. Ya, lo va a interpretar así. Y como ya este main, que es la funcionalidad principal que va a ejecutarse, es async, tiene la etiqueta async, voy a poder correr cualquier corrutina o función asíncrona acá con await, sin usar el block on o crear un future específicamente. Si se pueden crear futures y correrlos después. Y hola mundo .await. Entonces con eso ya tenemos, vamos a correrlo, lo compila y me dice hay algo que no está permitido. Ok. Hay algo que no está leyendo todavía. Alex samples require attributes features to be enabled.
ya, y no tenemos el ejemplo eso. Entonces, es bueno leer la documentación porque nos ahorra ese problema. Atributos. Ahora sí. Row. Debería. Ahora sí. Entonces, es un warning porque no es tan bueno en realidad llamar a todas las cosas que no sabemos que estamos llamando, sino específicamente que vamos a activar, pero en estos casos de los preludes es lo que muestran los ejemplos que se llaman con este asterisco. Ajá. Pero idealmente cuando ya uno haga algo más como profesional debería como decirle específicamente qué es lo que va a activar o no. Entonces ya con esto podemos hacer el ejemplo de la canción. Y entonces en vez de llamar hola mundo vamos a llamar aprender y cantar, y después vamos a llamar danzar.award. Ya lo que hice acá fue solamente copiar lo que habíamos hecho y probarlo con async.st, y como ven es muy compatible. Esto no debería reclamar de que estamos usando async de solo normal con futures, y es código que va a entender, que debería entender. Y como ven debería ejecutar de la misma manera, solo que me reclama aquí el warning y dice lo mismo. Ya, perfecto. Ok, ¿qué ejemplos más complejos podemos hacer con, a ver, este UDP socket? El tema es que no tenemos ninguna emisión UDP, a no ser que se nos ocurra emitir algún, bueno, esto es ya conceptos de redes que deberíamos ver como en las próximas sesiones para poder ya empezar a conectarnos y hacer cosas de comunicación. Pero yo creo que por hoy estaríamos súper bien porque es medio complejo esto y hay que procesarlo y ya hacer ejercicios con esta nueva sintaxis que he aprendido. Y eso sería por hoy, señores, señores.